palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios para el día de hoy, para usted. Dios me ordena a andar en su voluntad. Dios me ordena a andar en su voluntad. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga y lo guarde siempre, siempre a usted y le multiplique de bendiciones. Y Dios quiere. Hay un pasaje bíblico en 2 de Pedro. Téngalo muy presente, como en la palma de la mano. Y téngalo muy presente en su corazón y en su mente. En su corazón, en su mente y en la palma de su mano. Tené entendido que la paciencia del Señor es para que usted sea salvo. Y estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos muy difíciles, demasiado difíciles. Pero hoy, aparte que le advierte, Dios le ordena a andar en su perfecta voluntad, agradable y perfecta. Dios le ordena a obedecerle en su perfecta voluntad. Sí, sí y sí. Incuestionablemente que sí, y eso es indiscutible. Primero déjeme decirle que Dios es amor. Dios es amor y es un amor ágape para con usted. Y con usted también y con usted. Y para con todo el mundo. Y la pregunta es que Dios se hace, así como para todo el mundo, porque Dios ama al mundo. Eso está en Juan 3:16. ¿Quién quiere o quién desea tener ese amor ágape y permanecer? Y también, ¿quién desea permanecer en ese amor ágape que Dios está ofreciendo para todo aquel o para toda aquella persona que quiere recibir ese amor ágape, abrir su corazón para que Dios entre a morar y habitar en su corazón o en aquella vida? Como lo dice en 1 de Juan 4, ¿qué dice 1 de Juan 4, del 7 al 16? Y esta es la perfecta voluntad de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Repito, para que usted pongan bien el comprender y el entendimiento a estas palabras. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, o toda aquella que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye.
El que no es de Dios no lo oye. No lo oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con usted y para con usted también, y también para con todos nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Sí, Dios envió a su Hijo, pero para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Desde ahí ya está ordenando Dios hace rato. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amado, si Dios nos ha llamado así en esa forma, así también nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Dios permanece en ella. Y Él en Dios y ella en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con usted. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. O si es mujer, la tal es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Ya le ordena, Dios nos está ordenando a cada uno de nosotros en su perfecta, agradable y perfecta voluntad. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Para ser como Él. Para ser como Él. Así tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Lleno de Dios, lleno de amor. Usted está lleno de Dios, usted está llena de amor. Y el amor nunca se acaba. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 13. Y también dice que tenemos que amar a Dios como también amar a su hermano. Aquí no dice medio o casi.
Dios nos manda que como Él nos amemos a Él, tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque en el versículo 20 dice, si yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, ¿a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Por eso, si decimos que permanecemos con Él, debemos ser como el Cristo. Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. También dice en Apocalipsis, como yo le dije en Apocalipsis 3, y el 19 al 21. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si es mujer, entraré a ella y cenaré con ella y ella conmigo. Al que venciere, o a la que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, y la iglesia es usted. Así lo dice Dios claramente. Cuando Él dice así esto, el Señor quiere entrar totalmente en su vida, en su corazón. Y es necesario que Él more en usted para poder hacer su perfecta voluntad. Porque en Gálatas 5:24 y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir? Que han crucificado la carne con sus pasiones y su deleite pecaminoso juntamente con Cristo. Y esto lo que quiere decir también, y dice bien claro Dios, los que pertenecen a mi Hijo amado, a mí también me pertenecen. Y además, yo le doy la victoria sobre el pecado. Eso quiere decir que con Cristo se hace realidad todas las cosas. Y si usted permanece con Dios, el Padre permanece con usted. Y de paso le da la victoria sobre el pecado al haber crucificado la carne con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando dice el Señor, yo entraré a Él, inmediatamente el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mora siempre en todo su ser, incluyendo cuerpo, alma y espíritu, incluyendo sus 5 sentidos,
Eso quiere decir que sus ojos tienen que ser como Cristo. Así como José tomó la decisión, no lo quiero hacer. Cuando la mujer de Potifar lo acechaba todos los días para que esté con él. Y él siempre decía, no puedo hacerle ese mal a quien me está apoyando. Y a Dios, que Dios está con nosotros, quienes verdaderamente le aman y le obedecen, Dios está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere decir que su boca es de Cristo, su lengua es de Cristo, sus ojos es de Cristo, su corazón es de Cristo, sus oídos es de Cristo y todo su ser tiene que ser para el dueño, para el amo, para el rey, que es Cristo, que tiene que ser en su vida, para que usted pueda hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Para los cristianos, quienes verdaderamente son de Cristo, o aman y obedecen, y sienten una felicidad enorme, intensa, inmensa, una dicha fabulosa de amar y servir al Señor. Es felicidad. Por eso, para los cristianos y amadores de Cristo, discípulos de Cristo, así como Cristo es con usted, y usted también tiene que ser con Cristo, con amor, porque Dios es amor y todo lo hace con amor. Y la Biblia lo dice bien claro en Gálatas 3, versículos 17 y 23. Y todo lo que hagas, hacelo de corazón, con amor, como para el Señor. Porque para el Señor, para Dios, y no para los hombres, ni para el mundo, sabiendo, eso quiere decir que usted lo sabe muy bien, que del Señor usted va a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Eso sí, pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Porque sabiendo, usted tiene que saber también que tenéis un amo en los cielos. Y todo es por amor y lo hace por amor. ¿Y qué dice el Señor? Que este es el vínculo del amor, el amor perfecto, el amor ágape. Él con usted y usted con Él. Hay gozo, hay paz, hay felicidad, hay reconciliación, hay alegría, hay gracia de Dios, hay perdón de Dios, el amor de Dios. Y todo esto, y todo esto es de Dios. Y Dios para con usted, bendiciendo su vida, su hogar y sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Y qué más dice el Señor? Que cuando usted lo hace de corazón, usted irradia alegría, de felicidad. Tal vez físicamente hallará cansancio, agotamiento, pero no hay queja, no hay aborrecimiento y aburrimiento, porque el gozo de su Señor, que le da la alegría, es su fortaleza. A pesar de las pruebas, a pesar de sus lágrimas, a pesar de las tribulaciones que usted está pasando,
Dios le da la fortaleza a usted en el poder de su fuerza para que siga adelante con Él. Y Dios recoge sus lágrimas y no es en vano, porque Él hace justicia. Y como Él hace justicia, Él siempre lo va a proteger. Siempre Él la va a defender. Siempre Él lo va a bendecir. Siempre usted va a alcanzar los favores de Dios. ¿Por qué? Porque usted está agradando y caminando en su perfecta voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Y qué más dice el Señor? Andad sabiamente con lo de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que andemos dignamente todos los días, dignamente merecedores del Evangelio de Cristo, y aprovechando el tiempo y no malgastando en tiempo en tontería. Por eso que dice, anda sabiamente con lo de afuera y redimiendo el tiempo. No malgaste el tiempo en tontería. Persevere, porque los que son de Cristo, de verdad que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. ¿Qué más dice Dios? ¿Qué más dice Dios? Yo le quiero decir la verdad. En Mateo 12, versículo 46, hay un pasaje bíblico para que lo tengan muy en cuenta. Mateo 12, versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar y te buscan. Respondiendo él al que le decía esto, y también, y todos los que estaban ahí, el Señor Jesucristo los miró fijamente y seriamente y dijo estas preguntas y estas respuestas. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y él, extendiendo su mano hacia su discípulo, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel o toda aquella persona que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Y esa es mi hermana y esa es mi madre. Esa es la verdadera familia de Dios. El que hace su perfecta voluntad, agradable y perfecta. Hay un pasaje de la parábola del sembrador en Mateo 13, versículo 23. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que me oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. En Lucas 8:15 dice así, estos son como usted, los que con corazón puro y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios nos dice bien claro que cómo tenemos que ser y cómo tenemos que andar. Como Cristo. Ahora en Juan 14, 21, más claro todavía, porque todas las cosas son claras. El que tiene mis mandamientos, o la que tiene mis mandamientos y los obedece y los acata, ese es el que me ama. O esa es la que me ama. Eso quiere decir que lo está diciendo claramente el Señor. Aquí no es que medio lo amo al Señor, o hago su voluntad, algunas cosas sí, algunas no, porque el que ama obedece, y el que obedece es el que ama. Entonces aquí no hay media tinta, aquí no hay cafecito con leche, ni existe la palabra casi, o ya está mismo, o casi, ya estoy avanzando, no. Y por último, y el que me ama, o la que dice que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, así dice Dios, así le dice el Señor Jesucristo a usted, y yo te amaré y me manifestaré con usted. Así dice el Señor bien claro. Entonces, ¿y cuál sería lo contrario? Pues el que no ama no obedece. No obedece a su Hijo amado. Y de paso el Señor Jesucristo jamás, nunca lo va a oír a usted. O con aquella persona que no lo ama y que no lo obedece. Porque usted con el Señor Jesucristo tiene que ser totalmente, Él tiene que ser totalmente el todo en todo, y sobre todo en su vida. Repito, el Señor Jesucristo tiene que ser totalmente el todo en todo, y sobre todo en su vida. Él debe ser el centro de la vida de un creyente. Por eso dice en Colosenses 2, versículo 9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y usted estáis completos en él. Eso quiere decir que Jesús es todo el todo en su vida y sobre todo. Usted no tiene necesidad de otra cosa. No necesita. Usted está completo en Él y no necesita nada más. Ya que Él es el todo lo que se requiere para la perfección. Por eso es la unión perfecta con usted, del Señor Jesucristo con usted, para que usted pueda adorarlo, para que usted pueda amarlo, para que usted pueda honrarlo y temerlo. Y ser como el apóstol Pablo. En Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Así que no hay otra. No hay otra.
Y ya para finalizar, el gran sacrificio de amor. Y usted tiene que hacer como Cristo. Usted tiene que ser como Cristo. Ya le voy a explicar. En Hebreo 10. En Hebreo 10, versículo 5, a partir del 5. El Señor Jesucristo le dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, son palabras del Señor Jesucristo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero esto: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto, lo último. Y la Biblia dice bien claro, Dios nos dice bien claro, en ese sacrificio, en esa voluntad de Dios que Jesucristo hace con el Padre como sacrificio y ofrenda, en esa voluntad usted también somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio de los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios para interceder por usted, para rogar por usted, y también para poner a sus enemigos en los estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús lo hizo perfecto y se entregó en sacrificio vivo, en ofrenda, para pagar los pecados por cada uno de nosotros. Y usted también tiene que ser igual. Porque en esa voluntad usted es santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora sí, acérquese a Dios con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando su corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Así que ahora sí, manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Así que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, obtengáis la promesa. Y así como Dios se presentó en ofrenda agradable para Dios, así también Dios nos manda a nosotros y a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esto es en vida. Que sea santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que no
no os conforméis a este siglo. Así que renunciando al mundo, completamente el mundo. Y otra cosa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir en su corazón y en su mente. Tiene que renovarse, renovación. Renovado el espíritu de vuestra mente en el Espíritu Santo. De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted ya comprueba que eso le agrada a Dios, usted está caminando en santidad. Y además le está haciendo agradable a Él, a sus ojos. Y perfecta, porque su voluntad siempre será perfecta para con usted, y para con usted, y para con usted, y para cada uno de nosotros. Porque todo lo que hace Él, lo hace con amor, lo hace excelentemente y a la perfección. Porque lo ama y porque la ama a usted. Dios me manda y me ordena que tengo que obedecer en su perfecta voluntad, agradable y perfecta. Indiscutiblemente que sí. Sin cuestionamiento, sin mirar atrás, sin ninguna queja. Y en la obediencia está el amor de Dios para usted y para su vida y con su vida y con sus hijos y toda su familia. En el nombre de Jesús. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios fue: Dios me ordena a andar en su perfecta voluntad. Sí, indiscutiblemente que sí. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.